Hoy vamos a hablar de algo que no es fácil verlo, un apelativo, una manera en que se dirigió la palabra de Dios a Jesús y que Jesús la tomó para él, que no es fácil verlo, pero que está clarito en las escrituras, pero que a veces nosotros no queremos sacarlo. Y realmente, cuando uno utiliza una figura como el gusano de Jacob, refiriéndose a Jesucristo, es bien fuerte. Yo no la quería repetir, yo no lo quiero repetir, ¿sí? Pero sin embargo, fue lo que la escritura dijo. Antes de eso, quiero hacer una explicación de lo importante que es ver el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Y para eso les voy a dar la primera escritura que dice, esta se encuentra en Segunda de Pedro, ya en el Nuevo Testamento. Pero oigan lo que nos está diciendo. Tenemos también la palabra profética más que segura. Tenemos la palabra profética, lo que se dijo antes, la palabra profética más segura, a la cual, escuche, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Escuche, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si usted está en un lugar oscuro, oscuro completamente, y mete una antorcha, va a ver. No va a ver todo con perfección, pero por lo menos va a distinguir lo más importante. ¿Estamos de acuerdo o no? No se va a sentar en la cocina, se va a sentar en la silla, espero, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está viendo, pero no necesita a veces para visualizar mejor llevar la antorcha, ¿no es cierto? Acercarse, ver qué es esto, qué es aquello y poder inspeccionar aquello. Pero así es la palabra profética más segura, que es como que en la oscuridad encendieran una antorcha. Aquello está oscuro. El Antiguo Testamento es oscuro para las personas, pero una antorcha puede hacer la diferencia en el Antiguo Testamento. Pero escuche esto lo que sigue diciendo. ¿Sí? Hasta que el día aclarezca. Oh, cuando aclarece el día, ¿necesita la antorcha? No. ¿Qué va a pasar con el día? ¡Pum! Todo se va a iluminar y uno va a ver perfectamente. Entonces así dice la escritura, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Obviamente no está hablando el lucero del sur, ¿no? Con el que seguían los barcos. Está hablando del lucero de la mañana, hablando de la luz de Jesucristo. ¿Sí? Recuerde que los luceros son uno de los mayores soles que hay, ¿no es cierto? Y ese lucero, cuando el lucero de la mañana venga, ¿qué va a pasar? Venga a nuestros corazones, va a aclarecer todo. ¿Va a necesitar la antorcha? No, pero sí va a reconocer el lugar oscuro, porque ya no está oscuro, ahora va a estar claro. Así las palabras de Dios, cuando se ve a través del Nuevo Testamento, uno lee el Nuevo Testamento y después va al Antiguo Testamento para entenderlo. Porque usted ya tiene la luz. Pero si usted primero va al Antiguo Testamento y ni siquiera es cristiano, va a estar en oscuras y va a decir qué aburrido el Nuevo del Antiguo Testamento. No lo entiendo. Y si por fin tiene una luz sin haber leído el Nuevo Testamento, lo va a ver como una antorcha. Pero si ahora primero va con la luz, ahora ya no regreso con la antorcha, ahora vengo con la luz verdadera que es Jesucristo a leer el Antiguo Testamento, ahí lo voy a entender todo porque voy a ver claramente las cosas. Eso nos está diciendo la Escritura. ¿Sí o no? Por eso es tan importante a veces desmenuzar lo que la palabra dice. Porque suena tan bonito, pero uno debe darse cuenta que las personas veían el Antiguo Testamento como por una antorcha. Nosotros ya lo vemos con la luz completa, porque ya amaneció en nuestros corazones el lucero de la mañana. ¿Cuántos ya tienen en sus corazones a Jesucristo? Él es la luz del mundo. Él es la luz con la que podemos ver el Antiguo Testamento y entenderlo todo lo que pasó y ver todo lo que fue escrito. Muy bien, sigue diciendo, entendiendo primero esto. Escuche esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía no fue puesta en la Biblia por la voluntad de un hombre. Se le ocurrió,
a Elías, se le ocurrió a Jeremías, se le ocurrió a algunos profetas. No se le ocurrió, señores, nada que fue puesto en profecía. Y recuerde que la profecía apuntaban a Jesucristo. Nada que fue puesto en profecía fue traído por voluntad humana, sino, dice la Escritura, que los santos hombres de Dios en aquel tiempo hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Y como fueron inspirados por el Espíritu Santo, dejaron en el Antiguo Testamento la claridad. Ahora, déjeme decirle que hay dos claridades. La que hoy tengo con Cristo, con la luz, y la claridad que pude haber tenido con la antorcha. Pero ya tengo a Cristo. Pero los que leían el Antiguo Testamento, bien hubieran podido ver a Cristo si se acercan con la antorcha y con un corazón correcto, hubieran podido ver a Cristo. Hasta que Cristo llegara y tocara sus corazones y ahora sí puedan ver todo. ¿Me estoy explicando? Esto es confusión. Aleluya. Entonces vamos a ir a las profecías del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos la luz de Cristo Jesús. Por eso las podemos ver con claridad. Y escuche lo que aquí dice. Bueno, primero quise ponerles el famoso gusano. Cuando yo le enseño mis prédicas que voy a hacer a María Teresa, que me la supervisa y me ve si estoy bien o si estoy mal. De ver. No le hago caso en todo, pero en la mayoría sí. Me dice, ay, ese gusano está muy bonito. Y yo dije, tiene razón. Ese gusano está chévere, ¿sí o no? ¿Está bonito o no? Pero no quise cambiarlo por uno feo. Ya fue suficiente haber visto a Jesús como un gusano, como para que yo busque uno más feo. Por eso a él se le llamó el gusano de Jacob. Dios mío, dijo en el Salmo 22. Salmo 22, 1000 años antes de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Fueron palabras dichas posteriormente en la cruz por Jesús. 1000 años antes estaba escrito. Jesús tenía que haberlo visto en el Antiguo Testamento. Él sabía que de él se trataban esas palabras y que un rato él iba a estar colgado en una cruz, sufriendo, sintiendo la separación de su Padre. Por eso es que a Jesús no le extrañaba lo que venía. Sí iba a ser doloroso, sí iba a ser tremendo, pero no extraño, porque él sabía que el que era el Mesías, y él es el Mesías, y él fue el Mesías, todas estas cosas le tenían que acontecer. Hoy tomo el Salmo 22, pero hay muchos salmos que hablan del sufrimiento del Mesías. No es solo este, hay muchos salmos, pero este es el que más condensa, por decirlo así, el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Siguió diciendo, esto es en Marcos, solo para aclarar que en Marcos ya se puede ver ahora lo que pasó en la resurrección de Jesucristo, Marcos 15:34. Y dice, y a la novena hora, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que es trasudo es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos sabemos que la novena hora fue cuando él ya estaba por morir, ¿sí o no? Pero ¿a qué rato fue crucificado Jesús? ¿En qué hora dice la Biblia que fue crucificado Jesús? Fue crucificado a la hora sexta, al mediodía exactamente de la mañana, 6 horas de la mañana. Fue crucificado Jesús. Quiere decir que aquí, para este momento, mi Señor ya tenía 3 horas de estar colgado. Y nosotros resumimos en 7 palabras. Como que si lo colgaron, dijo las 7 palabras y murió. No fue así, hermanos. Estuvo 3 horas colgado. ¿Cuánto nosotros aguantamos sufriendo un dolor agudo, un dolor tremendo?
Y nuestro Señor Jesucristo colgado de la cruz, lo que le sostenía eran los clavos. Todo su cuerpo estaba soportando el peso de su propio cuerpo por unos clavos y sus manos colgando y sus pies horadados. Esto es tremendo. 3 horas de sufrimiento. No fue así nomás. Mi Señor no pudo expresar todo lo que hubiese querido expresar ahí, porque aún el hablar significaba dolor. Esbozar un suspiro implicaba dolor. Levantar un poco la cabeza implicaba dolor. Así es que lo más seguro es como a veces lo hemos visto, colgado en la cruz con su cabeza gacha, con su cabeza caída. Y cuando por fin habló, no fue porque quiso hablar, sino porque era necesario decir las cosas que dijo estando en la cruz, para que se manifestara ese dolor agudo y profundo, no solo del sufrimiento, sino que ver a sus acusadores ahí, burlándose de él todavía. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fueron sus primeras palabras que dijo. ¿Por qué abandonar al Señor? ¿Quién nos ha abandonado? Ahí dice que Dios. ¿Por qué está abandonado? Porque usted sabe que Jesús estuvo en el cielo, ¿sí o no? Disfrutando de la deidad de ser Dios. Siempre a su lado de su Padre. Nunca se había separado. Cuando digo nunca, es nunca porque Él estaba desde la eternidad. Pero había decidido tomar la forma de hombre y se había despojado de esa deidad, pero seguía siendo Dios su Padre. Pero ahora está sintiendo la separación, porque ¿sabe qué? En esa cruz estaba cayendo el pecado de todo el mundo. Súmele a todo el dolor tremendo que está sufriendo, que él, el pecado, lo hace una separación con su Padre. A veces aguantamos muchas cosas por amor, pero cuando la razón del amor no está, se perdió, es tremendo. Y Jesús no estaba sintiendo la presencia de su Padre, estaba sintiendo el peso del pecado de todos nosotros, todas las cochinadas, todo lo asqueroso, todo el pecado tremendo estaba cayendo sobre mi Señor Jesús. Dolor. Ay, Dios mío. Yo sé que muchos tal vez han sufrido cosas, han pasado por dolores. Bueno, las mujeres al dar a luz, sí, pasan dolores tremendos, sin duda alguna, pero jamás como el Señor Jesús recibió. Y él no, él pasó las 3 horas críticas de dolor colgado en la cruz, pero él ya venía sufriendo desde antes, golpeado, lastimado, lacerado, toda la espalda lacerada, toda su cabeza llena de espinas, que cuando dice que le golpeaban la cabeza con una caña, hundiéndole más las espinas ponzoñosas. A veces no lloramos porque una espina nos tocó, sino que lloramos o nos dolemos por la ponzoña que dejó. La espina salió, pero la ponzoña se infló. Y de repente tenemos inflamado un dedo y con dolor. Un dedo con dolor. Por favor, una corona llena de espinas ponzoñosas en su cabeza, toda su cabeza con dolor. Todo él sangrado, todo él golpeado, todo él lastimado. Pero ya venía desde antes. El dolor más agudo en la cruz. Así que no se puede comparar. Yo recuerdo que de joven jugábamos fútbol en la cancha de básquet cuando nos daba la gana de jugar fútbol con una pelotita pequeña. Así es que la pelotita pequeña de plástico se metió en un aula abandonada por el colegio en la parte de atrás. Esa aula la usaba el director para la reparación de todos los pupitres.
de todas las mesas. Así es que estaba llena de escombros y de algunas cosas en reparación. Así es que bueno, para seguir jugando, se termina el recreo, hay que apurarse. Y entonces yo me subo sobre la orilla, me paro en el marco y veo la pelota. Y salto para agarrar la pelota. Y cuando caigo sobre una tabla que tenía un gran clavo. Y caí sobre eso y me quedo ensartado. Y ahora yo trato de sacar el pie, pero no se puede. Se quedó encrestado. Y trato de levantar el pie y con gran dolor y no puedo. Pero mis amigos me presionaban. ¿Qué pasó, Luis? La pelota. Qué ganas que uno de ellos se subiera a ayudarme. Pero cometo el error de pasar la pelota para que se olvidaran de mí. Entonces agarro la pelota y se las lanzo. Y oigo que siguen jugando, nadie va a llegar por mí. Pero no sé cómo por el dolor me voy de espalda. Y al irme de espaldas, el clavo que estaba torcido hizo esto y salió. Yo caí de espaldas sobre todas las cosas que estaban ahí y por fin saqué mi pie. Yo tenía botas de tercera generación. ¿Cuántos han usado zapatos de tercera generación? No saben qué es eso. Que ya habían pasado 2 generaciones antes sobre el zapato. No que son de tercera generación, como que son los más modernos. No, señor. Ya había sido primero de mi hermano mayor. Después había mi hermano que le seguía, había heredado las botas. Cuando yo las heredo, la suela ya era casi cartón. Por eso el clavo fácil se me metió hasta el pie. Así es que por fin salgo, sudado, con dolor. Yo me imagino que estaba más pálido que qué. Cuando salgo pálido me dicen, Luis, ¿qué te pasó? Me llevaron a la dirección. La directora, que reciente yo le había hecho alguna malcriadeza, me ve y dice, usted cuando no aquí, pase a mi oficina. Ni siquiera me vio, ni siquiera sabe de qué está pasando, pero ya lo mandaron a la dirección por algo ha de ser a este Luis Toledo. Mándenlo a la dirección. Y entra la profesora, a ver qué le pasó. Yo ahí, es que me metí un clavo. ¿En dónde? Ahí. No parece tener nada. Quítese el zapato. Yo dije, esta señora hubiera sido bueno que se pusiera ahí, como en las películas, ¿no? Que se dan la vuelta y yo, ¡pum! Para sacarme la bota. ¿Han visto? Ay, ustedes no ven películas. Se han perdido cómo se sacan las botas con ayuda de alguien más. La persona se pone de espaldas y agarra el zapato y la otra persona que está sentada con el pie le empuja para que salga la bota apretada. Mi pie se había hinchado. Pero cuando yo saco la bota, ella llega a tratar de ayudarme y cuando saco la bota sale el gran charco, cocha de sangre. Y ella casi se desmaya, pero no del mal olor, de la sangre. Y yo, Así es que hagamos algo, fue un clavo, sí fue un clavo, eso es una antitetánica, llévenlo al hospital. Me llevaron al hospital, no podían hacer mayor cosa, solo echarme ahí alguna cosita, desinfectante, y va a las antitetánicas que empezaron a ponerme para que no. Y el piezote que parecía 4 tamales juntos. Así es que a la casa, ¿no? Un dolor tremendo, hermano. Un clavo. Permítame decirle que aunque era grande, a los clavos de Jesús era un clavito. Para poderle sostener tenían que haber metido los clavos grandes. Parecían los que ponían en los dormidores de la línea férrea. Se ponen para clavar contra los maderos y el riel. ¡Pum! Tienen que ser grandes y bien puestos para que no se caiga. Nuestro Señor Jesucristo la pasó terrible. Para que no piensen que en mi caso todo fue tristeza. Yo estaba enamorando a la María Teresa. ¿Están grabando esto? Y me fui en la casa con el pie torcido así.
Todos los amigos que sabían lo que me había pasado, volaron. De repente el timbre en mi casa. ¿Quién será? Y sale mi hermana y entra rápido a mi cuarto y me dice, Luis, María Teresa te vino a ver. Ahí se me quitó el dolor. Por lo menos lo pude soportar más. Y fue la única del colegio. Y después no me diga que no estaba enamorada. ¿Qué dicen ustedes? A ver, juzguen ustedes. Ya estaba en el bolsillo, ¿no es cierto? Pero todavía no. ¿Ah? Fue la única que me fue a ver a mi casa, la María Teresa, con su hermana. Llegó con su hermana que manejaba y María Teresa entró y me vio y toda la cosa. Y yo para entonces ya estaba al tercer cielo. Pero Jesús no tuvo consuelo. No había quien lo consolara. Estaba sufriendo. Mi Señor, hermoso, precioso. Sigue diciendo, en el Salmo 22 estamos, ¿no? Que es el que estamos viendo proféticamente. Pero tú eres santo. Son palabras de Jesús. Palabras que estaban en su corazón en esas 3 horas que no expresó, pero estaban puestas en el Salmo 22. Ahí se va a dar cuenta. Pero tú eres santo. Jesús no se empezó a centrar en su dolor, en su agonía y en los que le hacían algo malo. Por más dolor que había, él fijó sus ojos en quien podía socorrerlo. Y entonces dijo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Quién es el que habita en las alabanzas de su pueblo? El Señor. En ti esperaron nuestros padres. ¿Cómo se tenía que levantar y alentar? ¿Cómo se alienta usted y se levanta cuando tiene un problema? ¿A puro ibuprofeno? ¿A puro trago? ¿A cerveza? ¿A un escape? ¿A salir corriendo? ¿A maltratar? En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando usted tenga problemas, vaya a la Biblia y vea cómo Dios trató con su pueblo, con los suyos. Y siempre Dios los rescató. Y siempre Dios los ayudó. Al que clamó, clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, tú no rehusas. Pero ¿a quién acudimos cuando estamos mal? Jesús acudió a su Padre, acudió a las escrituras que tenía en su mente, porque todo esto estaba escrito. Los argumentos y las verdades de Dios. Aquí en la palabra de Dios están todos los argumentos y las verdades de Dios. No tenemos que ir a otro lugar, no tenemos que consultar otra cosa. En la palabra de Dios lo tenemos todo. Por eso el apóstol Pablo dijo, habiendo tenido todos los títulos que obtuve y toda la sabiduría que recibí, la he estimado por basura por el conocimiento de Cristo Jesús. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús lo tenemos todo. Estamos hechos con Jesús. Amén. Pero sigue diciendo, número 6. Esto es lo que dijo en la cruz, pero que está profetizado en el Salmo 22, 1000 años antes. Mas yo soy gusano. Está viendo su propia Biblia, sería excelente. Si no, después lo coteja. Salmo 22, verso 6. Jesús mismo dijo, yo soy gusano. No es que yo vine a quererle poner un apodo a Jesús que nunca tuvo. Él mismo reconoce y se siente como un gusano. ¿Por qué hemos dicho que se siente como un gusano? Por el desprecio, por el pecado puesto. Porque una vez que el pecado está sobre él, cargando el pecado de todos nosotros, él ya no es nada. Él quiso ser nada para que ahora nosotros les lo seamos todo. Yo soy gusano, dijo, y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo a él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Es Jesús ahí? ¿Lo ven? Hermanos, ¿están con la antorcha o están con la luz del Nuevo Testamento leyendo esto? Porque si ni siquiera estamos con Cristo, ni antorcha tenemos. Esto es obscuridad, esto es ficción.
Pero la palabra de Dios no es ficción, no es oscuridad, fue puesto en misterio para que nosotros en Cristo Jesús ahora con la luz del Señor el misterio se abra para nosotros y regresamos y vemos que este es nuestro Señor Jesús en la cruz. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir estoy de acuerdo de esto? Yo soy gusano, dijo él. Isaías, otra escritura que habla. Y tan linda, la hemos usado muchas veces y hacemos bien en usarla. Yo recurro a ella mucho. Pero, ¿qué dice Isaías? Es una palabra profética. Para mí, sí, pero primeramente para Jesús. Porque aquí dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Le está contestando proféticamente a Jesús en la cruz. Quien te sostiene de tu mano derecha. Ahora, a mí, ¿quién me ha dicho que me va a sostener de mi mano y de su mano y que nadie me va a arrebatar de ella? Jesús. Cuando dije, a quien yo tomo de mi mano, digo Jesús, nadie me lo puede arrebatar. Porque primero él experimentó que su padre extendió su mano. Yo extiendo mi mano. No temas. Yo te ayudo. No temas. ¿Qué? No temas. Yo te ayudo. No temas. Gusano de Jacob. ¿Quién le está diciendo así a Jesús? Mm. ¿Usted? ¿Yo? ¿A quién le acredita esas palabras? A Dios. Porque Jesús era el vástago de Jacob. Jesús venía del linaje de Jacob, de Israel, obviamente, que después se cambió el nombre de Jacob a Israel. Él era el linaje. A él se le está diciendo gusano de Jacob por su herencia, como cuando se le dijo hijo de David, porque es la herencia, es la trayectoria de Jesús. No temas gusano de Jacob. Y Jesús acaba de decir, yo soy gusano y no hombre. ¿Cómo empata la palabra de Dios? ¿Cómo uno puede ver con claridad lo que ella dice? ¿Cómo me gozo en su palabra yo? ¿Cómo me la disfruto? ¿Cómo me reconforta? ¿Cómo me anima? Saber que Dios todo lo tenía pensado, planificado, para que hoy nosotros nos gocemos de su palabra y los dichos de su boca. Y aprendamos a decir gracias, Padre, por el Hijo Jesucristo. Gracias porque Él aguantó. Gracias porque Él no se doblegó. Gracias porque ese todo dolor del sacrificio que Él tuvo antes de la cruz y las 3 horas tremendas las pudo llevar hasta el final. Aún con la separación de la misma presencia de Dios en su vida. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel, soy tu redentor. ¿Cuántos reciben esa palabra para sí también? Entonces, en alguna manera, también somos gusanos. Estábamos sin esperanza y sin Dios. Así como yo me dije, soy Mefiboset, hoy también puedo decir, soy gusano. Pero cuando a Jesús se refiere, esa escritura es primero directa para Jesús, cuando estaba en la cruz. Aleluya. Mateo 27, 39 al 43 dice así. Y los que pasaban, esto ya en la cruz, ¿sí? Esto es cuando Jesús ya está en la cruz. Lo otro es lo que se dijo de Jesús en el Salmo 22. Esto ya es Mateo, cuando Jesús está en la cruz. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. ¿Quién les estaba hablando ahí a Jesús? Todos los que estaban abajo. Los que estaban siendo guiados por el mismo diablo. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo en la tentación a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, mire las mismas palabras. Están haciendo eco a su maestro el diablo, ¿sí o no? Cuidado, hermanos, no hagamos eco nunca jamás a las palabras del diablo. Nunca maldigamos a nadie, nunca hablemos mal de otros.
Siempre bendigamos. Y si se trata de un enemigo, bendigámosle, amémosle. Digamos buenas palabras, deseémosle lo mejor. Nunca desee mal para alguien, porque serán las mismas palabras del diablo que quiere acabar con otras personas. Y usted puede ser su instrumento. Mas nosotros ahora somos el reflejo del Señor, somos los hijos del Señor, somos los que hablamos las palabras de bondad, de amor, de respeto y de consideración para todo hombre, no importa cuál. Tenemos que amar como Jesús amó. Ajá, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, escuche, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos. Los tres grupos se juntan con los sacerdotes. Toda la cúpula religiosa, cuidado con los religiosos, hermano. Cuidado con los religiosos. Son la puritita boca del diablo. No siempre, pero cuando pueden, lanzan su veneno. No siempre la serpiente es peligrosa. No es peligrosa cuando está lejos. Cuando usted la observa, qué bonitos colores. ¿Mm? Pero dele chance, dele oportunidad. Y la serpiente va a qué? A morderle con su veneno. El diablo le va a vender le va a morder con su veneno y nos podemos poner como portadores de palabras del diablo y no de Dios. Aquí están los tres grupos religiosos con los sacerdotes. Los sacerdotes son el cuarto grupo religioso, pero digamos que dice aquí, con los sacerdotes estaban también, ¿quiénes? Los escribas, los fariseos y los ancianos. La cúpula de la religiosidad. Los maestros del manejo y del conocimiento de la Biblia y de la palabra en aquel tiempo. Siendo usados por el diablo, bájate. Si eres el Hijo de Dios, desciende. Qué valientes, ¿no? Por eso era necesario que Jesús dijera, Padre, perdóname. ¿Cómo dijo Jesús? Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo le dice usted a su enemigo? ¿Cómo le dice usted al que habla mal de usted? ¿Cómo le dice al que hace un ratito dijo algo tremendo a su persona? Tal vez no le llamó gusano, tal vez le llamó hijo de fulano de tal o de fulanita de tal, aluciendo a lo peor nuestra sociedad. ¿Cómo le va a reaccionar a esta persona a usted? Hermanos, no fuimos hechos para ser más del diablo. Ya lo fuimos. Hace algún tiempo, si no contestábamos, golpeábamos. Y si no, nunca más le volvíamos a hablar la vida y le deseábamos la muerte a alguien o el infierno mismo. Pero ahora no. Si es que la luz del lucero de la mañana ahora mora en tu corazón. Si amor a Cristo en tu corazón, hermano, no puedes decir otra cosa más que sus palabras. No te pongas a repetir las cosas que el diablo dijo e hizo. Ya no somos más los siervos del diablo. Ahora somos siervos de nuestro Señor. Y las palabras de Él vamos a decir a las demás personas. Por eso es importante que salgamos como hijos de Dios y mostremos la luz de Dios que está en nosotros, amando al mundo, bendiciendo. Entonces estos, ¿qué más decían? Ya se dijo muchas cosas, pero estos dice, esos tres grupos, cuatro grupos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Le estaban animando a que se bajara de la cruz. Si Jesús se hubiera bajado de la cruz, Él estuviera ahorita en el cielo, ¿sí o no? Nosotros estuviéramos muertos eternamente en nuestros delitos y pecados, eternamente sin chance a una nueva salvación.
Si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Qué trampa, ¿no? Como que si Jesús estaba tan necesitado que creyeran en él. Los necesitados de creer en él somos nosotros, no él. Por supuesto que él sabe lo que nos bendice, lo que nos conviene. Esto para nosotros. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Súmale a todo el dolor las palabras sugestivas para que él dejara de ser el salvador del mundo y parara su sufrimiento y Dios se lo llevara a su gloria tranquilamente, porque él no había pecado. Pero gloria a Dios que nuestro amado Señor Jesús resistió. Ese gusano de Jacob, Dios lo estaba convirtiendo en el salvador del mundo. Aleluya. Dios lo estaba convirtiendo en el rey de reyes y señor de señores. Por eso yo le digo, mi amado Salvador, mi Señor Jesús, el amado de las naciones. Porque Él resistió a lo sumo. No un poquito, mucho. Pero tú, estoy todavía en el Salmo 22, verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Mire lo que trae a su memoria estando en la cruz en esas 3 horas. ¿Qué trae usted a su memoria cuando está en aflicción? ¿A quién va a maldecir? Los amigos, entre comillas, de Job, ¿qué le decían? Ya maldice a Dios y muérete. La misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Mira lo que está sufriendo y todavía crees en ese Dios. Pero Job estaba llevando un proceso que le iba a llevar a algo grandioso. Cuando él terminó diciendo Job estas palabras, antes, escuche, de oídas te había oído. ¿Cuántos de oídas han oído a Jesús? Pero terminó él concluyendo, más ahora mis ojos te ven. Aleluya. ¿Cuántos tenemos ya la experiencia de tener al Dios vivo en medio de nosotros y en nosotros, sintiéndolo, viviéndolo, manifestándose, dándonos su misma presencia todo el día, todo el momento, llevándonos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui hecho desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya había sido hecho, como Dios nos ha dado también a todos nosotros esto. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Aleluya. Palabras reconfortantes. Que si se hubiera quedado viendo a los que le están escarneciendo, capaz que hubiese dicho, no se merecen. Y de veras no nos merecíamos. Porque la misericordia de Dios es el amor no merecido. No nos merecíamos. Se hubiera subrayado la idea de que no nos merecíamos y se va al cielo. Pero él empezó a fortalecerse él mismo. Porque no había quien, no hay quien ayude. No hay quien diga algo por mí. Quiero que vean estas escrituras. Son la misma escritura que acabamos de leer, solo que en diferentes versiones. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Me entregaron a ti, apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. Traducciones. Desde antes de que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Me arrojaron en tus brazos al nacer desde mi nacimiento. Tú has sido mi Dios.
Y sobre ti, dice otra versión, hecho desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hermoso, ¿no? Diferentes versiones, para que usted saboree. Y para que nosotros digamos, wow, Señor. Número 11. Dijo el Señor estando en la cruz, en las horas que nosotros no lo escuchamos. Puesto en el Salmo 22. Nuevamente les recalco. Es que están llevando el orden de la prédica que a veces predico medio salteado. Pero ustedes entenderán que a veces hay que aclarar una u otra cosa, ¿no es cierto? No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Así se sintió él. Muchos, dice, muchos toros. Fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y como un tiesto se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Me han puesto en el polvo de la muerte. Gracias, Jesús. Hagámosle una reverencia a Él, pongámonos de pie un rato y oremos. No hemos terminado, pero reverenciemos a nuestro Señor. Todo fue por mí, Señor. Todo fue por amor. Pero fue tan grande tu amor, Padre, que tú permitiste que tu Hijo caminara todo este tiempo que estamos leyendo en esa circunstancia. Hoy alzamos nuestras manos al cielo dándote gracias, honrándote a ti, Señor, diciéndote, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias porque no declinaste, Señor, sino que seguiste adelante. Qué horrible, Señor. No era una pesadilla. Señor, de las pesadillas despertamos. Fue una realidad para ti. Fueron los momentos más horribles que pasaste, Señor, más dolorosos. Y tú supiste, Señor, dejárnoslo proféticamente para que nosotros hoy te agradezcamos a ti y digamos gracias, Padre, por nuestro amado Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Aleluya. Bendito es tu nombre. Le dijo lo que siente ya al Señor. Derramó su corazón delante de él. No siga mis palabras, siga sus propios pensamientos de honra y de agradecimiento a Jesús. Dígale lo bueno que Él fue para usted. Dígale de dónde le ha sacado y cómo ahora lo puede honrar y bendecir. Amén. Pueden tomar asiento un rato más. Juan 19:28 dice, después de esto, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. Como digo, Jesús no tenía ánimo ni siquiera de hablar. Sus palabras de seguro no iban a salir con la claridad. Yo he estado con enfermos, con personas en el lecho de la muerte, que no pueden ni siquiera balbucear, decir el nombre de alguien, ya sea porque la misma enfermedad no les permite o porque el dolor es muy grave.
o porque tienen muy seca la boca. Hablando con un médico me contaba él, Luis, no te imaginas cuántas personas mayores mueren no por la enfermedad que tienen, sino que mueren por falta de agua, por deshidratación. Algunos se les olvida tomar agua y otros piensan que no la necesitan y dejan de tomar agua. Y se murieron, estaban enfermos, sí, tarde o temprano se iban a morir. Pero si el médico me dice, si los médicos pusieran realmente de qué mueren, la mayoría mueren deshidratados. Jesús dijo, tengo sed, ¿sí o no? Para que se cumpliera la escritura. Ese decir tengo sed, estoy seguro que le costó mucho, pero él tenía que decirlo, tenía que esforzarse para que se cumpliese la escritura, otra vez, para que se cumpliese la parte profética, porque todo lo que Jesús se dijo tenía que suceder. Si algo no sucedía, no era el Cristo. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. En vez de agua, el vinagre, lo agrio, lo que puede ser un vinagre para las heridas de Jesús. Pero eso fue lo que le dieron. Pero él cumplió, diciendo, tengo sed. Número 16, sigue hablando él en la cruz. Porque perros me han cercado, me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies, mis manos y mis pies. Por si en caso alguien tenía duda que el salmo se refiere a Jesús, complételo. Horadaron mis pies, contar puedo todos mis huesos. En la anterior que no hice mención, decía, mis huesos se descoyuntaron como mantequilla. Usted sabe lo que sostiene el cuerpo, ¿no? Las articulaciones, todo nuestro sistema, los músculos, se tienen que agarrar los huesos de las coyunturas, de las uniones, junto con nuestra carne pegada a los huesos. Si estas cosas fallan, nos desvanecemos, nos aflojamos. Jesús entonces ya no podía sostener la poca fuerza que podía haber sostenido para evitar un pequeño dolor más. Los soltó por el dolor. Contar puedo todos mis huesos. Qué dolor. Aleluya, Señor, alabado es tu nombre. Entre tanto ellos me miran y me observan. Otra escritura más que se cumplió ahí, o que se iba a cumplir. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Todo lo estaba viendo Jesús. Ya que importa el hombre que se está muriendo ahí. Quedémonos con sus vestiduras. ¿A quién le importa Jesús? A mí me importa Jesús. Pero ya no está, ya no puedo hacer nada por él en la cruz. Pero puedo hacer mucho por la obra que él dejó que hiciéramos. Que no sea en balde la muerte de Jesús ni su sufrimiento. Primero en mí mismo. Primero en mí, hermanos, porque si yo no estoy sano, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Primero recibiendo esa salvación, ese perdón y empezando a caminar en la bendición de ser el Hijo de Dios, que Él se merece que yo sea. Respondo por amor, no por obligación. No me voy a ganar el cielo porque el cielo ya me lo ganó Él. Pero voy a decirle, Señor, yo quiero ser el reflejo de tu amor en esta tierra. Y si no es usted, y si no soy yo, ¿quién más, hermanos? Porque no va a venir otro Salvador a buscar a nueva gente. El Salvador ya vino. Y la gente que ha encontrado somos nosotros para la gloria del Padre. Así es que ahora nos toca a nosotros. Juan sigue diciendo en el 23 adelante, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Esto ya es en la crucifixión. No estoy leyendo el Salmo, ahora estoy con Juan. Por eso es importante que usted no se distraiga. No se distraiga porque se va a perder las cosas importantes. Dice acá,
Cuando los soldados hubiesen crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado, los vestidos. Tomaron también sus túnicas, la cual era sin costura. La túnica era la grande, sin costura. Eran las túnicas más caras que existían. Había que hacer un telar especial para esa túnica y solamente la usaban los maestros. Jesús tenía su túnica de maestro, que lo distinguían a los maestros. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, y un soldado, dice, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver a quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice en el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados.